Jay Leno, el legendario presentador nocturno célebre por su ingenio, su calidez y su inconfundible presencia, acaba de compartir una noticia que está causando conmoción en Hollywood y entre sus seguidores de todo el mundo. Hace unos momentos, fuentes cercanas al cómico confirmaban que ha ocurrido algo importante, algo que pocos imaginaban que llegaría de un hombre cuya vida parecía perfectamente equilibrada entre décadas tras la mesa de The Tonight Show y una jubilación más tranquila rodeado de coches clásicos. La trayectoria de Jay Leno siempre ha sido apasionante, pero lo que ha revelado hoy ha dejado atónitos y sin palabras incluso a sus amigos más cercanos. Durante años, Jay Leno pareció intocable. Era el galán de la televisión estadounidense, un artista que ascendió sin problemas desde los duros clubes de monólogos a uno de los papeles más prestigiosos de la historia de la televisión. Presentar The Tonight Show nunca fue solo un trabajo para Jay. Era su vocación, su identidad y su propósito. Desde su primera noche como presentador, en 1992, hasta su emotiva despedida en 2014, representó una época definida por el humor clásico, una ética de trabajo implacable y una conexión genuina con el público. Sin embargo, detrás de su amplia sonrisa, sus familiares trajes vaqueros y su colección de coches mundialmente famosa, Jay llevaba una carga que pocos veían. Cuando las cámaras dejaron de rodar su vida, se convirtió en una reflexión y en una toma de conciencia cada vez más difícil. Sus más allegados dicen que lleva meses preparándose para este anuncio. Empezaron a aparecer señales sutiles cuando los fans se dieron cuenta de que se retiraba de los actos públicos, no acudía a los principales salones del automóvil y evitaba por completo las alfombras rojas. Muchos supusieron que se trataba simplemente de que la edad le estaba pasando factura. En una conversación privada con un amigo de toda la vida, Jay dijo: «Puedes trabajar toda tu vida intentando hacer reír a la gente, pero al final tienes que enfrentarte al silencio». En aquel momento el comentario parecía filosófico. Ahora parece una advertencia, una confesión silenciosa de lo que estaba por venir. Jay Leno siempre se ha caracterizado por su capacidad de recuperación. Tras sufrir graves quemaduras en un devastador incendio en un garaje, y más tarde un grave accidente de moto, la mayoría de la gente se habría alejado de los focos para siempre. Jay hizo lo contrario. Con cicatrices pero sonriente, volvió a los escenarios y a la pantalla, demostrando una vez más que la adversidad no podía con él. Pero este momento parece diferente, más profundo, más personal. La forma en que pronunció este último mensaje ha dejado a los fans preguntándose si el viaje de Jay Leno en el ojo público se acerca a un capítulo final. Su anuncio comenzó de una forma que nos resultó familiar, casi reconfortante. Hablando desde su garaje de Burbank, rodeado de las relucientes máquinas que se ha pasado la vida restaurando, Jay miró directamente a la cámara. Pero el tono de su voz era diferente, más lento, más pesado. Esta vez no había bromas ni desvíos juguetones. Sus palabras tenían un peso emocional poco común. «He vivido una vida bendecida», dijo, «pero llega un momento en que tienes que ser sincero contigo mismo y con todos los que te han apoyado». Para un hombre que pasó décadas enmascarando el dolor personal con humor, este momento fue inusualmente expuesto. Detrás de él los reflejos de faros antiguos bailaban suavemente por las paredes, silenciosos, recordatorios del mundo que construyó y apreciaba. Jay admitió que su salud ha sido una batalla constante desde sus recientes accidentes. Aunque evitó dar detalles médicos explícitos, sus allegados afirman que su recuperación ha sido mucho más difícil de lo que el público cree. Los informes sugieren que su movilidad es cada vez más limitada y que el desgaste físico y emocional de la terapia constante le ha agotado. Más revelador que cualquier diagnóstico fue su cambio de perspectiva. Jay habló abiertamente de reevaluar lo que realmente importa a la familia, el legado y la paz. «No puedes llevarte tu garaje contigo», dijo en voz baja mirando hacia los coches que definieron gran parte de su vida.
Esa sola frase hizo llorar a muchos fans. Jay Leno siempre se ha definido por el movimiento, saltando del escenario al estudio y al garaje siempre en movimiento. Pero por primera vez parecía que se estaba preparando para bajar el ritmo, quizás para siempre. Sus allegados dicen que su esposa Mavis le ha instado durante años a dar marcha atrás, sobre todo después de sus experiencias cercanas a la muerte. Esos momentos, dicen, lo cambiaron todo. Antes alimentado por la adrenalina y una ética de trabajo inquebrantable, Jay parece ahora guiado por la gratitud y el deseo de cerrar el círculo. Este anuncio no fue una mera actualización, sino una despedida pronunciada con gracia y humildad. Sin embargo, nada preparó a los espectadores para las últimas palabras de su mensaje. Casi al final, Jay hizo una pausa, respiró hondo y dijo: «He decidido que es hora de dejarlo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los aficionados que seguían la retransmisión en directo se esforzaban por asimilar lo que estaban escuchando. Jay Leno, el hombre que definió una era de la televisión nocturna, que superó a rivales y desafió contratiempos físicos, anunciaba que se retiraba no solo de la televisión, sino de la vida pública por completo. Durante décadas el mundo de Jay giró en torno a la risa y los motores. Filmaba Jay Leno's Garage durante el día y actuaba como monologuista por la noche, a menudo volviendo a casa, mucho después de medianoche. Ese impulso incesante le convirtió en una de las figuras más trabajadoras del mundo del espectáculo. Pero según Jay, también le costó la capacidad de apreciar los momentos más tranquilos de la vida. Solía pensar que había que seguir moviéndose o uno se desvanecía, admitió. Ahora sé que la quietud no significa debilidad, sino paz. Esas palabras calaron hondo. En cuestión de minutos las redes sociales se inundaron de mensajes de gratitud, dolor y respeto. Jay Leno se retira. Empezó a ser tendencia en todo el mundo casi al instante. En lugar de una gira de despedida o un último especial de televisión, Jay reveló que donará una parte significativa de su legendaria colección de coches, algunos de ellos valorados en millones, a una fundación dedicada a apoyar a jóvenes mecánicos e ingenieros. «Estos coches me dieron un propósito», dijo, «pero merecen inspirar a la próxima generación no acumular polvo tras puertas cerradas». Sus amigos dicen que la decisión fue profundamente emotiva. Su garaje era más que una colección. Era su santuario, su museo y su legado. Dejarlo ir simboliza el cierre de un capítulo de toda una vida. Sin embargo, para los que mejor conocen a Jay Leno, este último acto es perfectamente fiel a lo que siempre ha sido contigo. No se va con espectáculo ni dramatismo, sino con generosidad, humildad y un tranquilo sentido de la paz, las mismas cualidades que le hicieron ser querido durante tantos años. El hombre, que una vez hizo reír a la nación cada noche, espera ahora marcar la diferencia en silencio. Aún así, los fans no pueden evitar preguntarse: ¿por qué ahora? ¿Qué ha llevado a Jay Leno a tomar esta decisión tan repentinamente? ¿Y por qué sonó tan emotivo cuando insinuó que el tiempo le está alcanzando? Detrás del tono tranquilo del anuncio de Jay Leno, se esconde una verdad que sus amigos cercanos conocen desde hace tiempo. Jay no ha sido el mismo desde su cadena de accidentes casi mortales. El primero, un devastador incendio en su garaje, a finales de 2022, le dejó quemaduras de tercer grado en la cara y el pecho. A las pocas semanas, justo cuando empezaba a recuperarse, se produjo otro incidente, un accidente de moto que le fracturó múltiples huesos. Ante el público, Jay se lo quitó de encima con su humor habitual, bromeando con que simplemente había tenido mala suerte con la gasolina y la gravedad. Pero en privado sus allegados dicen que el dolor nunca desapareció del todo. Las cicatrices físicas se curaron, pero las secuelas emocionales perduraron. Un viejo amigo admitió que Jay bromeaba sobre todo, pero a puerta cerrada estaba aterrorizado. Aquellos accidentes le recordaron que el tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para él. Empezó a cancelar conciertos, a evitar las multitudes y a pasar largas temporadas solo en su garaje.
Incluso Mavis, su abnegada esposa desde hacía más de 4 décadas, notó un cambio. Jay, antes lleno de energía y travesuras, se había vuelto más callado, más pensativo. No era depresión, insisten sus amigos, sino toma de conciencia. Había construido un imperio de la risa, pero las experiencias cercanas a la muerte le obligaron a enfrentarse a lo único que siempre había ignorado: su propia mortalidad. Y cuando los médicos advirtieron de que otro accidente grave podría ser catastrófico, Jay empezó a reflexionar sobre cómo quería ser recordado. Esa reflexión desembocó en la noticia de última hora, de la que ahora somos testigos. Fuentes cercanas al cómico afirman que Jay ha estado arreglando sus asuntos en silencio, asegurándose de que su extensa colección de coches, valorada en más de $100 millones, se destinará a museos, organizaciones benéficas y becas. Es una medida que refleja su creencia de toda la vida en el trabajo duro y la retribución. Pero durante su anuncio, cuando la voz de Jay se quebró y dijo: «Hay algo que no le he dicho a nadie todavía», los fans sabían que la historia no había terminado. Las siguientes palabras lo cambiarían todo, revelando la razón más profunda detrás de su emotiva despedida. Cuando Jay finalmente reveló la razón más profunda detrás de su repentino retiro, silenció incluso a sus críticos. Mirando directamente a la cámara, bajó la voz. «Me han diagnosticado algo que hace que cada día sea un poco más difícil», dijo. Para un hombre que se ha pasado la vida quitándole importancia a cualquier problema, la seriedad de su tono bastó para que a los espectadores se les hundiera el corazón. Aunque Jay no mencionó la afección exacta a sus allegados, han confirmado en voz baja que sus médicos le aconsejaron que se apartara de todas las actividades físicamente exigentes, incluidas las largas horas en el plató y el tiempo en su taller. Los informes sugieren que las quemaduras y fracturas tuvieron efectos a largo plazo y que el sistema nervioso de Jay sufrió complicaciones que afectan a su movimiento y resistencia. En los últimos meses, los fans empezaron a notar pequeñas señales: su andar más lento, su ocasional pérdida de equilibrio, su ausencia en los queridos programas de coches. Pero ahora todo tiene sentido. Durante su emisión, Jay admitió que lo más duro de hacerse mayor no es perder la fama, es darse cuenta de que el cuerpo que te llevó durante décadas de éxito y de repente te falla. «La comedia me mantuvo joven», dijo suavemente. «Pero el dolor tiene una forma de recordarte que la risa no detiene el tiempo». Aún así, incluso en su revelación, Jay se negó a parecer derrotado. Sonrió durante el momento, diciendo que no tenía miedo, solo estaba agradecido. «Conseguí vivir mi sueño. La mayoría de la gente no tiene esa oportunidad. Tuve la oportunidad de hacerlo durante más de 40 años. Añadió que no desaparece por completo, sino que se centra en ser mentor de jóvenes cómicos y mecánicos, ayudándoles a construir su futuro, igual que él construyó el suyo. A medida que los fans compartían mensajes de apoyo, una cosa quedó clara: Jay Leno no estaba haciendo un anuncio por lástima o atención. Se estaba despidiendo en sus propios términos, con honestidad, humor y humildad. Pero antes de despedirse, Jay insinuó algo inesperado. «Hay un último proyecto que tengo que terminar antes de marcharme para siempre». Esa sola frase ha desatado la especulación y la expectación. ¿Qué podría ser este proyecto final? ¿Y por qué Jay lo mantiene en secreto? Mientras los fans se afanaban por descubrir a qué se refería Jay Leno con su proyecto final, la respuesta empezó a tomar forma poco a poco. Personas cercanas a él revelaron que Jay ha estado rodando en secreto un documental profundamente personal, no sobre coches ni sobre comedia, sino sobre la vida después de los focos. Durante meses ha estado invitando a las cámaras a entrar en su casa y en su garaje, captando momentos de reflexión sin filtros, jugueteos mecánicos y conversaciones sinceras con las personas que dieron forma a su viaje. Es una faceta de Jay que el público nunca ha visto. Se acabaron las luces de estudio y los chistes. Esta vez es solo Jay, sus herramientas y la verdad. El documental, que se rumorea que se titulará The Last Ride,
Supuestamente le sigue mientras restaura un último coche, el primero que compró antes de la fama. Ya no se trata de caballos de potencia, explicó Jay durante su emisión. Sus amigos dicen que este proyecto se ha convertido en su terapia, una forma de fusionar sus dos amores de toda la vida, contar historias y las máquinas. Cada episodio narrará un trozo de su pasado desde sus días de lucha, como joven cómico durmiendo en su coche hasta los años de gloria, en los que The Tonight Show le convirtió en un nombre muy conocido. Incluso, hay emotivas entrevistas con Mavis, que habla con franqueza de su matrimonio y de los estragos que causó en ambos la incesante carrera de Jay. Un productor compartió que el objetivo de Jay no es la fama sino la gratitud. Quiere dejar tras de sí algo que se sienta humano. El productor dice que ya no tiene miedo a los finales. El documental también incluye escenas de su recuperación de las quemaduras. Muestra el agotador proceso que mantuvo oculto a los fans. Es crudo, emocional y real, algo muy alejado de la imagen pulida que mantuvo durante décadas. Y aunque Jay ha prometido que esta será su última aparición en pantalla, los que han visto las primeras imágenes dicen que es uno de sus trabajos más poderosos hasta la fecha. Es la historia de un hombre que aprende a parar, dijo un miembro del equipo. Y de alguna manera sigue haciéndote reír. Pero incluso con el documental en marcha, las crípticas palabras finales de Jay lo entenderás todo cuando veas el final. En las semanas que siguieron a la emotiva emisión de Jay Leno, los rumores sobre su último proyecto se hicieron más fuertes. Los periodistas empezaron a reunirse frente a su famoso garaje de Burbank con la esperanza de echar un vistazo al hombre que una vez pareció invencible. Pero Jay no se escondía, sino que trabajaba en silencio y con determinación en lo que se convertiría en su legado. Empezó con una carta escrita a mano profundamente personal y destinada a ser publicada solo después de su próximo documental. De alguna manera esa carta llegó a la opinión pública, y su contenido causó sensación en Hollywood. Durante años escribió Jay: pensé que mi trabajo consistía en hacer reír a la gente cuando la vida no tenía gracia. Pero lo que he aprendido es que la risa es solo la mitad de la historia. La otra mitad es el amor. La gente con la que compartes escenario, el público que cree en ti, y la mujer que está a tu lado cuando se apagan las luces. Esas palabras se hicieron virales al instante. No estaban guionizadas. Eran crudas, honestas, reales. Y para un hombre que había pasado décadas ocultando su vulnerabilidad detrás de un chiste, esta era la primera vez que Jay dejaba que el mundo viera al hombre que había detrás de la sonrisa. La carta revelaba cómo durante su larga recuperación del incendio y del accidente de moto, Jay empezó a escribir un diario no por la fama o la publicación, sino para mantener la cordura. Página tras página escribía sobre la vida, el arrepentimiento y el frágil equilibrio entre la ambición y la felicidad. Escribió sobre la soledad del éxito y la culpa de darse cuenta de que mientras entretenía a millones de personas, a veces se descuidaba a sí mismo. Me perdía los cumpleaños, las cenas y las mañanas tranquilas. Confesó: me decía a mí mismo que era por los fans. Tal vez lo fuera, pero en algún momento dejé de estar presente en mi propia vida. Esa frase por sí sola tocó la fibra sensible de lectores de todas las generaciones. Fuentes cercanas a Jay confirmaron que esos diarios se están convirtiendo en sus memorias más personales, que se publicarán junto con el documental The Last Ride, El último viaje. Las memorias no son solo una mirada entre bastidores a la televisión nocturna, sino una reflexión espiritual de un hombre que una vez dominó el escenario más grande de Estados Unidos y ahora está aprendiendo a dejarlo ir con dignidad. Mavis, la esposa de Jay durante muchos años, también contribuye al libro revelando momentos que solo ella podría compartir. El miedo a verle sufrir, la tranquila resistencia que mantuvo unido su matrimonio, y el humor que nunca abandonó su hogar, ni siquiera en los momentos más oscuros. Mientras tanto, el documental sigue tomando forma en el mismo garaje que casi acaba con la vida de Jay. En una de las escenas más emotivas, regresa al lugar exacto donde se inició el incendio rodeado de los restos carbonizados del coche que explotó.
En lugar de enfadarse, Jay simplemente sonríe y dice: «No puedes amar algo sin arriesgarlo. Eso es cierto para los coches y para la vida». Los espectadores que han visto las primeras imágenes lo describen como inquietante, pero extrañamente pacífico. La cámara capta a un hombre que ya no teme los finales. Lustra el mismo coche que le quemó como si perdonara al propio pasado. Pero la película no trata solo del dolor. También es un homenaje a sus comienzos. En otra secuencia, Jay visita los clubes de comedia, donde se inició hablando con jóvenes artistas que le recuerdan a él mismo en las 1970s hambriento, nervioso y lleno de sueños. Les ofrece consejos sencillos pero profundos. No persigas la fama, persigue la alegría. La fama es un subproducto. La alegría es el combustible. Esta frase ya se ha convertido en el lema no oficial de la campaña promocional de la película. Los conocedores que han visto el montaje casi final dicen que los últimos 10 minutos son pura poesía. Jay termina de restaurar el primer coche que tuvo un Ford 1934 y lo lleva a dar una última vuelta por una carretera desierta de California. La luz de la hora dorada se refleja en el capó. El cielo se vuelve carmesí y por una vez Jay no habla. En su lugar se oye su voz en una suave narración que dice: «Todo camino termina en algún lugar, pero si has disfrutado del viaje, eso es suficiente». El motor ruge. El horizonte se traga el coche y la pantalla se funde a negro. No hay aplausos ni mensaje de despedida, solo paz. Cuando se confirmó la autenticidad de las cartas, los fans comenzaron a inundar sus redes sociales con emotivos homenajes. Algunos le dieron las gracias por décadas de risas. Otros compartieron cómo su resistencia a través de la tragedia les inspiró. Algunos incluso admitieron que se les saltaban las lágrimas con solo leer sus palabras. El hombre que una vez fue el rostro de la comedia nocturna se había convertido ahora en un símbolo de fortaleza, humildad y gratitud. Y sin embargo el críptico comentario de Jay aún perdura en la mente de todos. Lo entenderás todo cuando veas el final. ¿Qué podría querer decir? ¿Es solo una metáfora de cierre o algo más definitivo? Ahora que el mundo espera su último viaje, la historia de Jay Leno ha pasado de ser una historia de fama y fortuna a algo mucho más grande, una meditación sobre el legado, la mortalidad y lo que realmente significa vivir. A medida que aumenta la expectación por el documental y las memorias finales de Jay Leno, el mundo parece contener la respiración. Cuando por fin se anunció la fecha del estreno, las entradas se agotaron en cuestión de minutos. Fans, compañeros cómicos e incluso rivales nocturnos se reunieron en el pequeño teatro de Los Ángeles, elegido por el propio Jay. No se trataba de un lujoso local de Hollywood, sino de un viejo cine de arte y ensayo, donde una vez vio películas clásicas cuando era un cómico luchador. El acto parecía más una reunión que una alfombra roja. En el interior, las luces se atenuaron y un silencio se apoderó del público cuando Jay apareció en pantalla sentado en su garaje. Por última vez, las primeras palabras que pronunció marcaron el tono de todo lo que siguió. «Si estás viendo esto, significa que he terminado lo que empecé». La película no empezó con risas, sino con silencio. Luego el sonido de herramientas chocando, motores zumbando y recuerdos desplegándose. Jay narró trozos de su vida no como una celebridad, sino como un hombre que intenta dar sentido a su trayectoria. Habló de las noches que actuó para 5 personas en clubes llenos de humo, de los años que pasó sin vacaciones y del miedo a no estar nunca a la altura del legado de Carson. No quería sustituirle. Jay dijo en voz baja: «Solo quería demostrar que pertenezco a un lugar». El metraje cambiaba entre sus años dorados en el Tonight Show y la tranquila soledad de su vida actual. Era agridulce, pero nunca triste. Se rió de viejos errores, elogió a sus competidores e incluso se burló de las polémicas que una vez definieron su carrera. A mitad de la película llegó una sorpresa que nadie esperaba. Jay sacó un carrete polvoriento y sin usar filmado décadas antes, en el que aparecía una versión joven de sí mismo junto a Johnny Carson, tras una de sus últimas reuniones privadas.
En ese clip Carson le dijo: cuando las bromas dejen de funcionar, sé tú mismo. Eso es lo que recordarán. Esa frase provocó lágrimas entre el público. Por primera vez, Jay permitió que el mundo viera el vínculo mentor-alumno que siempre había permanecido en secreto. El siguiente segmento mostró a Jay visitando de nuevo el hospital que trató sus quemaduras. En lugar de centrarse en su propio dolor, entrevistó a los médicos y enfermeras que le salvaron preguntándoles por sus vidas, sus pasiones y lo que les hace seguir adelante después de presenciar una tragedia. El momento captó a la perfección quién es realmente Jay Leno, alguien que aleja cada conversación de sí mismo y la dirige hacia los demás. En los últimos minutos del último paseo se vio a Jay puliendo el mismo coche en el que había trabajado desde que comenzó su recuperación. La cámara giraba lentamente mientras él apretaba un último tornillo, limpiaba el cromo y daba un paso atrás para admirarlo. «Este coche ha pasado por incendios y reconstrucciones», dijo en voz baja. «Yo también. Supongo que los dos seguimos corriendo». Luego, sin mediar palabra, arrancó el motor y salió del garaje. El sonido del coche resonó en el cine, fundiéndose con una inquietante partitura orquestal. Los espectadores vieron cómo Jay guiaba el coche por una carretera desierta bajo un cielo dorado. La cámara se desplaza hacia arriba y su voz vuelve por última vez. «He contado todos los chistes que sé. Ahora solo quiero escuchar». La pantalla se fundió en negro, y en lugar de los créditos finales, solo apareció una línea dedicada a todos los que alguna vez rieron cuando necesitaban llorar. La sala estalló en aplausos, muchos de ellos en lágrimas, al darse cuenta de que no se trataba solo de una despedida, sino de un cierre. En los días posteriores al estreno, llovieron los homenajes desde todos los rincones de la industria del entretenimiento. Jimmy Fallon, que sucedió a Jay en The Tonight Show, le calificó de modelo de dedicación. David Letterman, antaño acérrimo rival, emitió una rara declaración pública en la que decía: «Jay y yo nos peleamos durante años por quién se quedaba con la silla. Resulta que él solo la guardaba para la siguiente generación». Incluso cómicos como Jerry Seinfeld y Ellen DeGeneres expresaron lo mucho que la humildad de Jay influyó en sus propias carreras. Los fans empezaron a referirse en Internet a la película como la despedida que Estados Unidos no sabía que necesitaba. En cuanto a Jay, no ha vuelto a reaparecer en público desde aquella noche. Sus amigos dicen que pasa la mayor parte del día en casa con Mavis, visitando de vez en cuando su garaje, pero sobre todo disfrutando de tranquilos paseos por la costa de California. Su legado, sin embargo, sigue creciendo, no a través de los índices de audiencia o los chistes, sino a través del ejemplo que dio, que la risa, la resistencia y la gracia pueden durar más que la fama. Lo que empezó como una noticia de última hora se ha convertido ahora en algo mucho más profundo. El acto final de Jay Leno no tenía que ver con motores ni aplausos. Y al hacerlo, no solo puso fin a una carrera, sino que completó un viaje que nos recuerda a todos que todo camino, por largo que sea, conduce a casa.